Y ahora sí, ya está grabando. Pues bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más. Pues el día de hoy vamos a estar comenzando una lectura nueva. Se llama La Dependienta de Sayaka Murata. Si es tu primera vez aquí abajito en la descripción tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de este canal. Esta es la tercera lectura de este año. En la página 2026 puedes encontrar estas otras lecturas que hemos hecho: Ensayo sobre la ceguera de José Saramago y Los misterios de la taberna Kamogawa de Hisashi Kashiwai, así como varias otras lecturas. En el 2025 leímos 15 libros y en el 2024 leímos 6 libros. Pero si no es la primera vez que estás aquí, si ya te has quemado otras lecturas de este canal, pues te invito a que te suscribas para que no te pierdas de todas las transmisiones que se vienen. Pero bueno, si no sabes nada sobre La Dependienta, vamos a leer lo que viene en la contraportada, ¿vale? Keiko Furukura tiene 36 años y está soltera. De hecho, nunca ha tenido pareja. Desde que abandonó a su tradicional familia para mudarse a Tokio, trabaja a tiempo parcial como dependiente de una konbini, un supermercado japonés abierto las 24 horas del día. Siempre ha sentido que no encajaba en la sociedad, pero en la tienda ha encontrado un mundo predecible, gobernado por un manual que dicta a los trabajadores cómo actuar y qué decir. Ha conseguido lograr esa normalidad que la sociedad le reclama. Todos quieren ver a Keiko formar un hogar, seguir un camino convencional que la convierta, a sus ojos, en una adulta. Con esta visión hilarante de las expectativas de la sociedad hacia las mujeres solteras, Sayaka Murata se ha consagrado como la nueva voz de la literatura japonesa. Pues bueno, pues vamos a estarle dando inicio. La versión o el formato que tengo de este libro no lo divide por capítulos. Entiendo que es una lectura continua, vaya, algo así como Pedro Páramo. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, esto es La Dependienta de Sayaka Murata. Vamos a ello. Las konbini están llenas de sonidos. La campanilla que suena cuando entra un cliente o la voz del cantante de moda que anuncia un nuevo producto por megafonía. Las voces de los dependientes que saludan a los clientes, el escáner de códigos de barras, las cestas de la compra que se llenan, alguien que agarra una bolsa de pan o unos tacones que recorren los pasillos. Esta amalgama de sonidos forma el ruido de la tienda, que cada día me bombardea los tímpanos sin cesar. Alguien agarró una botella de plástico y la siguiente ocupó su lugar deslizándose por los rodillos del dispensador. El ligero traqueteo de la botella al rodar me hizo levantar la cabeza. Muchos clientes suelen agarrar una bebida fría cuando terminan de comprar, justo antes de pasar por caja. Por eso me pongo alerta inconscientemente al oír ese ruido. Observé de reojo a la mujer que llevaba la botella de agua en la mano y comprobé que aún no tenía la intención de pagar, pues estaba buscando algo en la sección de postres. Así pues, bajé la cabeza de nuevo. Mientras con el cerebro interpretaba la información procedente del sinfín de sonidos repartidos por toda la tienda, con las manos ordenaba los onigiri que acababan de llegar. A aquellas horas de la mañana se vendía sobre todo onigiri, sándwiches y ensaladas. Sugamoto, dependiente por horas, escaneaba artículos con un pequeño lector mientras yo alineaba meticulosamente la impecable comida hecha por una máquina. En las 2 hileras centrales coloqué la novedad: los onigiri de hueva de abadejo con queso. A ambos lados hice otras 2 hileras con los más vendidos, los de atún con mayonesa. Reservé las hileras más alejadas del centro para los onigiri con virutas de bonito, que apenas tenían salida. Era cuestión de velocidad, así que mi cuerpo no esperaba que le llegaran las órdenes del cerebro, sino que actuaba automáticamente, según las reglas que tan interiorizadas tenía. Me volví al oír el leve tintineo de unas monedas y eché un vistazo a la caja. Estaba atenta a aquel sonido porque los clientes que llevaban dinero suelto en la mano o en el bolsillo solían comprar antes de irse un paquete de tabaco o el periódico. Tal y como suponía, vi a un hombre dirigiéndose a la caja con una lata de café en una mano y la otra en el bolsillo. Crucé la tienda corriendo y ocupé mi lugar en la caja para no hacerlo esperar. Lo saludé con una pequeña reverencia y agarré la lata de café que el hombre me tendía. «Buenos días, señor. También un paquete de tabaco de 5. «De acuerdo». Saqué rápidamente un paquete de Marlboro Lights mentolados y lo pasé por el escáner. «Pulse aquí para confirmar su edad, por favor». Mientras el hombre pulsaba en la pantalla, vi que inspeccionaba con la mirada el expositor de comida rápida y detenía el dedo en seco. Podría haberle preguntado si deseaba algo más, pero preferí esperar cuando veo un cliente que duda.
Ponme también un perrito. Sí, señor, enseguida. Me desinfecté las manos con alcohol, abrí el expositor y envolví un perrito empanado. ¿Desea que le envuelva el café frío y el perrito caliente por separado? No, no hace falta, ponlo todo en la misma bolsa. Metí rápidamente la lata de café, el paquete de tabaco y el perrito empanado en una bolsa pequeña. Mientras tanto, el hombre hacía tintinear las monedas. De repente se metió la mano en el bolsillo de la camisa como si acabara de recordar algo. Aquel gesto me dio a entender de inmediato que quería pagar con dinero electrónico. Pagaré con Suica. Ningún problema. Acerque su tarjeta aquí, por favor. Interpretaba automáticamente los gestos y las miradas del cliente, y mi cuerpo actuaba de forma instintiva. Mis ojos y oídos eran valiosos sensores que captaban sus sutiles movimientos e intenciones, y mis manos se movían ágilmente según la información recibida, procurando siempre que el cliente no se sintiera incómodo por un exceso de vigilancia. Aquí tiene su recibo. Muchas gracias. El hombre agarró el recibo y se fue después de murmurar un escueto gracias. Disculpe la espera. Buenos días y bienvenida. Saludé con una pequeña reverencia al siguiente cliente de la cola, una mujer. La mañana transcurría con normalidad en el interior de aquella pequeña caja luminosa. Al otro lado del cristal, escrupulosamente limpio y sin una sola huella, veía el ajetreo de la gente. Empezaba un nuevo día. Era la hora en que el mundo se despertaba y los engranajes de la sociedad empezaban a girar. Yo era uno de aquellos engranajes que giraban sin parar. Una pieza del mundo encajaba en esa franja del día que llamamos mañana. Izumi, la encargada de mi turno, me llamó cuando volvía rápidamente a la nevera para seguir colocando los onigiris. Furukura, ¿cuántos billetes de 5,000 quedan en tu caja? Pues solo quedan 2. ¿Solo 2? Hoy todo el mundo está pagando con billetes de 10,000. Y en la caja fuerte tampoco quedan muchos de 5,000. A mí de mañana, cuando termine la hora punta y hayamos acabado de reponer, me escaparé al banco a pedir cambio. De acuerdo, gracias. Últimamente andábamos escasos de personal, de modo que el jefe estaba cubriendo el turno de noche. Así pues, Izumi, una dependienta por horas que tenía mi edad, y yo estábamos al mando de la tienda como si fuéramos trabajadoras en nómina. Vale, luego voy. Ah, por cierto, hoy tenemos un encargo especial de tofu frito relleno de arroz. Atenderás tú al cliente cuando venga a recogerlo, ¿verdad? Sí. Consulté el reloj, que marcaba las 9:30. Pronto terminaría la hora punta de la mañana, y después de reponer rápidamente, tendría que empezar a hacer los preparativos para el mediodía. Erguí la espalda, regresé al expositor y seguí alineando los onigiri. La vida que llevaba antes de nacer como dependiente de una tienda está envuelta en una nebulosa, y no la recuerdo claramente. Crecí en un distrito residencial de las afueras, en el seno de una familia normal que me quería de forma normal. Sin embargo, de pequeña era un poco rara. Cuando iba a la guardería, por ejemplo, un día encontré un pajarito muerto en el parque. Era un bonito pájaro azul que parecía haber escapado de alguna casa. Los demás niños lloraban alrededor del pajarito, que tenía el cuello retorcido y los ojos cerrados. ¿Qué hacemos con él?, preguntó una niña. Entonces yo lo agarré rápidamente, me lo puse en la palma de la mano y se lo llevé a mi madre, que estaba en un banco charlando con otra madre. ¿Qué ocurre, Keiko? ¡Oh! Un pajarito. ¿De dónde habrá salido? Pobrecillo. ¿Qué te parece si lo enterramos?, dijo mi madre con voz dulce mientras me acariciaba el pelo, y yo le respondí: nos lo comeremos. ¿Cómo? A papá le encanta el pollo frito. Podemos freír el pájaro para comerlo, repetí en voz alta y clara, pensando que mamá no me había oído. Ella se quedó muda de asombro, y creo que la madre que estaba a su lado también se sorprendió, pues abrió simultáneamente los ojos, la boca y las aletas de la nariz. Su expresión era tan cómica que estuve a punto de echarme a reír, pero entonces vi que me miraba fijamente la palma de la mano y pensé: claro, con uno no basta. ¿Quieres que vaya a buscar más? Cuando me volví hacia un grupo de gorriones que me rodeaba cerca de allí, mi madre por fin reaccionó. —¡Keiko! —gritó escandalizada en tono de reproche. —Cavaremos una tumba para el pajarito y le enterraremos. Mira, los demás niños están llorando. Están tristes porque se ha muerto un amigo suyo. ¿No te da lástima? ¿Por qué? Si ya está muerto. Al menos podremos aprovecharlo. Mamá se quedó atónita al oír mi respuesta. Yo solo pensaba en papá, mamá y mi hermana pequeña sonriendo de alegría mientras comían el pajarito. A papá le gustaba el pollo, y a mi hermana y a mí nos encantaban los fritos. Si el parque estaba lleno de pájaros, no entendía por qué no podíamos comerlo y teníamos que enterrarlo. Mira lo pequeño y bonito que es, insistió mamá, empleándose a fondo para convencerme. Lo enterraremos y podrás llevarle flores a la tumba.
Al final lo hicimos así, pero no llegué a entender por qué. Los demás niños se compadecían del malogrado animal. Lloraban, arrancaban de cuajo las flores que encontraban alrededor y decían: «¡Qué flor más bonita! Seguro que al pajarito le gustará». A mí aquel espectáculo me resultaba de lo más grotesco. Cavamos un agujero detrás de una cerca donde ponía «prohibido el paso» y enterramos al pajarito. Encima de la tumba había un montón de flores muertas, y clavado en la tierra, el palito de un helado que alguien había agarrado de la basura. «¿Lo ves, Keiko? Pobre pajarito, qué triste», susurraba mi madre una y otra vez para despertar mi compasión, pero yo no llegué a sentir lástima. Pasaron otras cosas parecidas. Un día, cuando acababa de empezar el colegio de primaria, unos niños se enzarzaron en una pelea en clase de educación física. «¡Que alguien avise al profesor! ¡Deténganlos!», gritaban los demás. Dispuesta a detenerlos, abrí el armario de las herramientas, saqué una pala, me acerqué corriendo a los niños que se peleaban y golpeé la cabeza de uno de ellos. Los demás empezaron a gritar a mi alrededor, y el niño se desplomó al suelo sujetándose la cabeza. Al ver que se quedaba quieto con la cabeza entre las manos, levanté la pala con la intención de detener también al otro. «¡Para, Keiko, para!», me suplicaban las niñas llorando. Algunos profesores, horrorizados ante aquel terrible espectáculo, acudieron a toda prisa y me pidieron explicaciones. Los demás decían que había que detenerlos, y esta era la forma más rápida. Uno de los profesores, atónito al oír mi respuesta, balbuceó que la violencia no era la solución. «Es que todo el mundo les pedía que parasen. He pensado que así conseguiría que Yamazaki y Aoki se estuvieran quietos», expliqué pacíficamente, sin entender por qué los profesores estaban tan enfadados. Convocaron una reunión y avisaron a mamá. Cuando vi a mamá tan seria, inclinándose una y otra vez para pedir perdón, supe que lo que había hecho estaba mal, aunque no entendía por qué. Lo mismo pasó cuando una profesora sufrió un ataque de histeria en clase y se puso a chillar mientras golpeaba la mesa frenéticamente con la lista de asistencia. Mis compañeros le suplicaban llorando: «Señorita, por favor, pare, señorita». Pero ella no entraba en razón. Para hacerla callar me acerqué y le bajé la falda y las bragas de un tirón. Avergonzada, la joven maestra rompió a llorar y se tranquilizó. Cuando el profesor que estaba dando clase en el aula contigua llegó corriendo y me preguntó qué había pasado, yo respondí que había visto en la tele que las mujeres adultas se tranquilizan al desnudarse. Se convocó otra reunión. «¿Por qué no lo entiendes, Keiko?», murmuró mamá de vuelta a casa, abrazándome angustiada. Yo intuía de nuevo que no había obrado bien, pero no comprendía por qué. A pesar de su desconcierto, mis padres me trataban con cariño. Como en el fondo no quería disgustarlos ni obligarlos a disculparse otra vez, decidí hablar lo mínimo cuando estuviera fuera de casa. Me limitaba a imitar a los demás y a obedecer órdenes, pero dejé de actuar por mi cuenta. Los adultos suspiraron aliviados al constatar que solo hablaba cuando era imprescindible y que ya no me metía en problemas ajenos. A medida que fui creciendo, mi silencio empezó a preocuparles, pero para mí era la mejor opción, la forma más racional de sobrevivir. «Deberías hacer amigos y salir a jugar», me decían los profesores en el boletín de notas, pero yo nunca hablaba más de lo que era estrictamente necesario. Mi hermana tenía 2 años menos que yo y era una niña normal. No por eso me esquivaba, más bien me idolatraba. Cuando hacía alguna trastada normal, a diferencia de mí, y la regañaban, yo me acercaba a mi madre y le preguntaba «¿Por qué te has enfadado?». Mi pregunta ponía fin a la regañada, y mi hermana, pensando que le estaba protegiendo, siempre me daba las gracias. Además, yo salía a darle dulces y juguetes, que a mí no me interesaban, pero eso siempre la tenía encima. Mis padres me querían, y por eso se preocupaban por mí. Una vez los oí discutiendo sobre cómo podían curarme, y recuerdo que pensé que era yo quien tenía que arreglar algo. Mi padre me acompañó en coche a una ciudad lejana para que recibiera orientación psicológica. Al principio pensaron que podía haber un problema en mi familia, pero mi padre era un empleado de banco serio y responsable. Mi madre era algo tímida, pero cariñosa, y mi hermana pequeña me tenía en un pedestal. Deben colmarla de cariño y prestarle toda su atención. El psicólogo les dijo a mis padres que no necesitaba drogas ni medicinas, y ellos me criaron con todo el amor que fueron capaces de dedicarme. En el colegio no tenía amigos, pero tampoco se metían conmigo. Así pues, conseguí terminar la educación primaria y secundaria sin ocasionar más situaciones embarazosas. Después de graduarme en el instituto, entré en la universidad sin que nada hubiera cambiado. Pasaba mis ratos libres fundamentalmente a solas,
y apenas hablaba de mis asuntos privados. No volví a provocar ningún escándalo como en el colegio, pero mis padres seguían preocupados porque no me integraba en la sociedad. Mientras seguía buscando fórmulas para curarme, pasé de niña a adulta. El 1 de mayo de 1998 inauguraron un Smile Mart en el barrio de Hiro, delante de la estación. Era mi primer año en la universidad. Recuerdo perfectamente el día en que descubrí la tienda, antes de que abriera. El curso acababa de empezar y yo había ido a un espectáculo de teatro organizado por la universidad. Mientras volvía a casa, sola porque no tenía amigos, me equivoqué de camino y me metí sin darme cuenta en un barrio de oficinas donde nunca había estado. De repente me di cuenta de que estaba sola. Aquel barrio, formado por bonitos edificios blancos, tenía un aspecto tan falso como un decorado o una maqueta de papel. Era un mundo donde solo había edificios, una especie de ciudad fantasma. Era un domingo por la mañana y las calles estaban desiertas. Con la sensación de haber entrado en un universo paralelo, seguí andando a paso rápido en busca de una estación de metro. Cuando al fin encontré el cartel que indicaba la estación, suspiré aliviada y me encaminé hacia allí. Entonces fue cuando vi un escaparate diáfano en la planta baja de un edificio de oficinas completamente blanco. Próxima apertura de Smile Mart frente a la estación de Hiro. Buscamos personal. Decía un anuncio pegado al cristal. No había ningún otro cartel. Eché un vistazo al interior a través del escaparate y no había nadie, pero el local parecía estar en obras. Las paredes estaban cubiertas por plásticos y los únicos muebles que había eran unas estanterías blancas vacías. Me costaba creer que aquel lugar tan desangelado pudiera convertirse en una convini. La tienda estaba un poco lejos de casa, a 10 minutos en transporte público, pero me interesaba un trabajo por horas. Me fui después de anotar el número de teléfono del anuncio y llamé al día siguiente. Me hicieron una entrevista fácil y me contrataron enseguida. La formación empezaba la siguiente semana. A la hora indicada me presenté en el local, que a diferencia de la última vez empezaba a parecer una tienda. Solo estaban terminados los estantes destinados a los artículos variados, donde había material escolar y pañuelos de papel pulcramente ordenados. En el interior encontré a los que serían mis compañeros de trabajo, una universitaria como yo, un chico joven que tenía pinta de ganarse la vida trabajando por horas, y una ama de casa un poco mayor que yo. En total había unos 15 empleados de edades y estilos muy dispares merodeando tímidamente por la tienda. Al final apareció el responsable de la formación y nos repartió los uniformes. Nos vestimos y arreglamos según el modelo dibujado en un cartel, recogiéndonos el pelo si lo llevábamos largo y quitándonos relojes y accesorios. Después nos pusimos en fila, y aquellas personas que hasta entonces formábamos un grupo variopinto, nos convertimos de pronto en dependientes. Empezamos practicando las expresiones faciales y los saludos, tomando como referencia la cara sonriente que aparecía en el cartel. Teníamos que levantar las comisuras de la boca, erguir la espalda, colocarnos en fila mirando al frente y decir «bienvenido». El responsable de la formación nos corregía uno por uno, y cuando alguien nos sacaba la voz o lucía una expresión demasiado agarrotada decía «venga, otra vez». «Señorita Okamoto, sonríe sin vergüenza. Señor Aizaki, no le oigo. Venga, otra vez. Señorita Furukura, muy bien, así es la actitud». Se me daba bien imitar los ejemplos del video de muestra que nos pasaron en la trastienda y poner en práctica lo que nos enseñaba el responsable de la formación. Hasta entonces nadie me había enseñado nunca cuál era la expresión normal o la forma de hablar normal. Durante las 2 semanas que faltaban para la inauguración, nos dividimos en parejas y seguimos practicando aplicadamente como si nuestro compañero fuera un cliente ficticio. Aprendimos a mirar al cliente a los ojos y hacerle una reverencia con una pequeña sonrisa, a meter en una bolsa de papel los artículos de higiene femenina, a envolver por separado los productos calientes y fríos, y a desinfectarnos las manos con alcohol para servir la comida rápida. En las cajas había monedas y billetes reales para que nos familiarizásemos con el dinero, pero los recibos salían impresos con la palabra formación, escrita en letras grandes, y el cliente era un compañero que llevaba nuestro mismo uniforme. En realidad era como jugar a las tiendas. Era curioso que una universitaria, un joven músico, un trabajador por horas, una ama de casa, un chico que cursaba el bachillerato nocturno y otras muchas personas pudieran vestirse con la misma ropa y reconvertirse en aquellas criaturas uniformadas denominadas dependientes. Cuando terminábamos la formación nos quitábamos el uniforme y recuperábamos nuestro aspecto habitual, como si nos transformáramos en otro ser.
Después de las 2 semanas de formación, por fin llegó el día de la inauguración de la tienda. Llegué a primera hora de la mañana. Las estanterías, antes tan blancas y vacías, ahora estaban llenas de artículos tan pulcramente ordenados que parecía obra de un robot. No dejamos ni un solo hueco entre hileras. Llegó la hora de la inauguración. Cuando el encargado abrió la puerta, pensé, ahora va en serio. Ya no se trataba de una formación con clientes ficticios y situaciones hipotéticas, sino de la realidad. Vinieron personas de todo tipo. Al ser un distrito de negocios, se había imaginado que todos los clientes irían trajeados o uniformados, pero a la inauguración acudieron principalmente los vecinos del barrio, que llevaban en la mano los vales de descuento que habíamos estado repartiendo por el vecindario. La primera en entrar fue una señora mayor que se apoyaba en un bastón, seguida de una multitud de vecinos que blandían sus vales de descuento para onigiri y comida para llevar. Yo observaba fascinada el trajín de personas que entraban y salían. «Señorita Furukura, no la oigo», gritó el encargado. Entonces salí de mi estupor. «Bienvenidos, hoy tenemos ofertas especiales de inauguración. Pasen, por favor». Incluso el timbre de mi voz sonaba de forma diferente en el interior de la tienda abarrotada de clientes reales. No sabía que unos seres vivos como los clientes pudieran hacer tantos sonidos distintos. Pasos que resonaban, voces, el crujir de los paquetes al meterlos en las cestas, el ruido de la puerta de la nevera de los refrescos. Aunque me sentía apabullada por todos aquellos sonidos, seguía gritando «bienvenidos» sin titubear. En un abrir y cerrar de ojos, la gente desmoronó las montañas de chocolatinas y desordenó aquellas hileras de comida tan perfectas que no parecían hechas por humanos. La tienda, tan falsa y artificial al principio, fue ganando vitalidad y frescura con aquel trajín. Las primeras en pasar por caja fue la mujer mayor de aspecto elegante que había entrado en la tienda antes que nadie. Yo estaba de pie en la caja, repasando mentalmente el manual. La señora dejó encima del mostrador una cesta que contenía profiteroles, un sándwich y varios onigiris. Al ver que el primer cliente se acercaba a la caja, el encargado irguió aún más la espalda y redobló su vigilancia. Bajo su atenta mirada saludé a la señora tal y como había aprendido a hacerlo en la formación. «Bienvenida». Lo pronuncié exactamente en el mismo tono que la mujer que aparecía en el video de ejemplo. Agarré la cesta y empecé a escanear los códigos de barras según lo que me habían enseñado. El encargado metió rápidamente los artículos en una bolsa. «¿A qué hora abren por la mañana?», preguntó la señora. «Pues hoy hemos abierto a las 10 y ya no cerraremos en todo el día». Aquella pregunta no la habíamos practicado en la formación y no sabía muy bien qué responder, pero el encargado me tomó la palabra rápidamente. «A partir de hoy estaremos abiertos todos los días las 24 horas. Puede venir cuando quiera». «¿Por la noche también? ¿Y por la mañana?» «Sí», respondí. «Qué bien me vendrá. ¿Sabes qué pasa? Que tengo las caderas fastidiadas y el supermercado me queda muy lejos para ir andando». Le sonreí y repetí palabra por palabra la frase del encargado que estaba a mi lado. «Pues a partir de hoy estaremos abiertos todos los días, las 24 horas. Puede venir cuando quiera». «Estupendo, lo están haciendo muy bien. Muchas gracias, señora», respondí, imitando el tono entusiasta del encargado. «Gracias, volveré otro día», dijo la anciana sonriendo y se fue. El encargado, que había estado llenando bolsas a mi lado, me felicitó. «Muy bien, Furukura, perfecto. Has estado muy tranquila para ser la primera vez que atendías en la caja. Así me gusta. Venga, haz pasar al siguiente cliente». Miré al frente y vi a un hombre que llevaba la cesta llena de onigiri de oferta. Lo saludé levantando la voz en el mismo tono de antes y agarré la cesta. Entonces sentí por primera vez que formaba parte del mundo, como si acabara de nacer. Aquel día había surgido una nueva pieza que encajaba con total normalidad entre las demás. Yo. A veces sacaba la calculadora para comprobar cuánto tiempo había pasado desde aquel día. El Smile Mart de la estación de Hiro no había cerrado ni un solo día. Había estado abierto a todas horas con las luces siempre encendidas. La tienda acababa de vivir un 1 de mayo por 19ª vez, contando el primero, y desde entonces habían transcurrido 157.800 horas. Yo había cumplido 36 años y ya llevaba 18 trabajando allí. Ninguno de los compañeros que habían hecho la formación conmigo seguía en la tienda, y durante aquel tiempo había tenido 8 jefes. En la tienda tampoco quedaba ninguno de los artículos que se pusieron a la venta el primer día, pero yo seguía allí, imperturbable. Mi familia se alegró mucho de que hubiera encontrado trabajo.
También me apoyaron cuando terminé la carrera y decidí que quería seguir trabajando por horas en lugar de buscar un empleo fijo, pues había madurado mucho en comparación con la chiquilla que era poco antes y que apenas tenía contacto con el mundo real. Cuando estudiaba primero de carrera solía trabajar 4 días por semana, incluido el sábado. Ahora trabajaba 5. Al llegar a casa caía rendida en el futón que siempre dejaba extendido en mi pequeño piso de 6 tatamis y medio. Al empezar la universidad, busqué un piso de alquiler barato y me emancipé. Mis padres empezaron a preocuparse cuando dejé de buscar un empleo estable y empeñé en seguir trabajando por horas en el mismo sitio, pero para entonces ya era tarde. Ni yo misma sabía por qué solo podía trabajar en una tienda y no aspiraba a obtener un empleo fijo. La tienda disponía de un manual impecable y me desenvolvía muy bien como dependienta, pero no tenía ni idea de cómo ser una persona normal en un lugar sin manual de instrucciones. Mis padres eran indulgentes conmigo y se limitaban a hacer la vista gorda mientras el tiempo iba pasando, y yo seguía trabajando por horas. A los 20 y tantos años empecé a buscar un empleo estable para no disgustar a mi familia, pero como solo tenía la experiencia de la tienda, pocas veces superaba la fase de selección. Además, en las contadas ocasiones en que me entrevistaron, no supe explicar por qué llevaba tantos años trabajando por horas. Cuando trabajaba todos los días, a veces pulsaba en sueños la caja registradora de la tienda o abría los ojos sobresaltada, pensando que había que colocar las etiquetas del precio a las bolsas nuevas de patatas fritas o que el día anterior se había vendido mucho té caliente y habría que reponer. Algunas noches incluso me despertaba mi propia voz gritando «¡Bienvenido!». Si no podía dormir, pensaba en aquella caja de cristal transparente que de noche también hervía de actividad. En el interior de aquel nítido acuario, la tienda seguía funcionando como un mecanismo automático. Al visualizar aquel escenario, los sonidos de la tienda resurgían dentro de mis tímpanos, me tranquilizaban y me ayudaban a conciliar el sueño. Por la mañana volví a convertirme en una dependienta, un engranaje de la sociedad. Aquel trabajo era lo único que me permitía ser una persona normal. Eran las 8 de la mañana cuando abrí la puerta del Smile Mart de la estación de giro. Mi turno no empezaba hasta las 9, pero siempre llegaba un poco antes. Compraba una botella de agua de 2 litros y un bollo o un sándwich que estuvieran a punto de caducar y desayunaba en la trastienda. En la trastienda teníamos una gran pantalla que emitía las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban al chico nuevo del turno de noche, un vietnamita llamado Dat, esforzándose ante la caja registradora y el jefe corriendo arriba y abajo para ayudar al joven inexperto. Mientras observaba su trajín, yo engullía el bollo y me preparaba por si había una emergencia y tenía que ponerme el uniforme y salir corriendo para echar una mano en la caja. Por las mañanas desayunaba un bollo de la tienda. En el descanso del mediodía comía un onigiri y algo precocinado. Y por las noches, si estaba muy cansada, también solía comprar algo en la tienda antes de volver a casa. Mientras trabajaba bebía media botella de 2 litros, y al salir me la llevaba a casa en una bolsa y me la acababa antes de acostarme. Cuando pensaba que mi cuerpo se mantenía casi exclusivamente con la comida de la tienda, sentía que formaba parte de ella, como las estanterías o la cafetera. Después de desayunar, consultaba la previsión del tiempo y revisaba los datos de la tienda. La previsión meteorológica es una fuente de información muy valiosa por una convini. También es importante saber qué diferencia de temperatura habrá al respecto al día anterior. Aquel día la temperatura máxima prevista era de 21 grados y la mínima de 14. Estaría nublado y se esperaban chubascos por la tarde, cuando la sensación de frío sería más acusada. Los días calurosos se vendían sándwiches, mientras que los días fríos tenían más salida los onigiris, las empanadas de carne y el pan. Las ventas de comida precocinada también variaban según la temporada. Cuando en el barrio de Giro hacía frío, se vendían más croquetas. Precisamente aquel día estaban de oferta, así que tomé nota mental de que habría que preparar croquetas de sobra. Así pasó el tiempo y fueron llegando mis compañeras del turno de día, que empezaba a las 9. Pasadas las 8:30 se abrió la puerta y una voz ronca dijo «Buenos días». Era Izumi, la encargada del turno, una dependiente muy competente y ama de casa de 37 años, uno más que yo. Bastante estricta, pero muy dinámica y trabajadora. Apareció vestida de forma bastante llamativa. Se quitó los zapatos de tacón delante de su taquilla y se puso unas zapatillas de deporte. «Veo que hoy también has llegado pronto, Furukura». «Ah, los nuevos bollos, ¿qué tal están?», me preguntó al ver el bollo relleno de mango y chocolate que tenía en la mano. «La crema tiene un sabor un poco raro y un olor muy fuerte. No me acaba de convencer». «No me digas, ¿en serio?». «Vaya,
Pues el jefe hizo un pedido de 100 unidades. Tenemos que intentar vender al menos los que han llegado hoy. De acuerdo. La inmensa mayoría de los empleados por horas eran estudiantes y jóvenes sin trabajo fijo, así que no solía trabajar con mujeres de mi edad. Izumi se teñía el pelo de color castaño y lo llevaba recogido. Se puso un suéter azul marino, una camisa blanca encima y una corbata azul celeste. Aquella norma no existía cuando la tienda del barrio de Hiro había abierto sus puertas, pero el actual propietario había decidido que teníamos que llevar camisa y corbata debajo del uniforme. Mientras Izumi se ponía el uniforme delante del espejo, Sugawara entró y nos saludó con un enérgico buenos días. Sugawara era una dependiente por horas de 24 años, afanosa y de voz alegre. Era vocalista de un grupo de música y siempre decía que le gustaría teñirse de rojo el pelo, que llevaba a lo chico. Era regordeta y afable. Antes de que Izumi empezara a trabajar allí, Sugawara solía llegar tarde al trabajo y a veces el jefe la regañaba porque no se quitaba el piercing. Gracias a Izumi, que la había formado con mano firme pero cariñosa, Sugawara se había vuelto responsable y trabajadora. En el turno de día también estaba Iwaki, un universitario alto y delgado, y Yukishita, un joven dependiente por horas que cambiaba de trabajo a menudo. Iwaki estaba en varios procesos de selección para encontrar un empleo fijo, y había muchos días que no podía venir, de modo que habría que contratar algún refuerzo o el jefe tendría que dejar el turno de noche y volver al del día para que la tienda siguiera marchando bien. Tu configuración actual cambia en cada momento según la gente que te rodea. Por entonces yo era Izumi en una 30%, Sugawara en otro 30%, y el jefe en un 20%. El resto de mí estaba formado por todo lo que había absorbido de las personas de mi pasado, como Sasaki, que había sido mi compañera hasta que lo había dejado medio año antes, y un chico llamado Okazaki, el encargado de mi turno hasta el año anterior. Lo que más se me pega de quienes me rodean es el acento. Por entonces mi forma de hablar era una mezcla entre la de Izumi y la de Sugawara. Creo que es un fenómeno bastante habitual. Un día los compañeros del grupo de música de Sugawara vinieron a la tienda y me fijé en que las chicas vestían y hablaban casi igual que ella. Y desde que había entrado Izumi, Sasaki se despedía con un hasta mañana, que sonaba exactamente igual al de ella. Un día vino a echarnos una mano una mujer que había trabajado con Izumi en otra tienda, una ama de casa muy amiga suya, y vestían de forma tan parecida que estuve a punto de confundirlas. Supongo que mi forma de hablar también se le pegará a alguien. Creo que es así como sobrevive la humanidad, por contagio. Si bien fuera del trabajo Izumi llevaba ropa llamativa, lo cierto es que vestía como corresponde a una mujer de 30 y tantos años. Por eso yo solía fijarme en la marca de sus zapatos y miraba la etiqueta del abrigo que dejaba colgado en la taquilla. Solo una vez llegué a examinar el contenido de su neceser, que había dejado en la trastienda abierta de par en par, y memoricé el nombre y la marca de los cosméticos que utilizaba. Si lo hubiera copiado sin más, se habría notado demasiado. Así pues, hacía búsquedas con los nombres de las marcas, entraba en el blog de alguien que vestía ropa de aquella tienda, le pedía consejo para comprarme un fular, y cuando me proponía un par de marcas iba a la tienda y me decidía por una marca que Izumi no utilizara. La ropa y los accesorios que llevaba parecían los adecuados para una treintañera, y también su peinado. Izumi se fijó en mis manoletinas. «Anda, esos zapatos los vi en una tienda de Omotesando. A mí también me gustan los zapatos de esa tienda. Tengo unas botas de allí». Izumi hablaba alargando un poco el final de las palabras. Había memorizado la marca de sus zapatos aprovechando que ella estaba en el baño. Había ido a la tienda y me había comprado unos de la misma marca. «¿En serio? ¿No serán unas azul marino? Me las probé en la tienda hace tiempo. Eran monísimas». Le respondí calcando la forma de hablar de Sugawara, que ahora terminaba las frases en un tono más propio de una adulta. Sugawara hablaba como en staccato, acentuando y acortando las sílabas. Aunque su acento contrastaba con el de Izumi, ambos combinados sonaban muy armoniosos, por extraño que pareciera. «Tú y yo tenemos gustos muy parecidos, Furukura. Ese bolso que llevas también es muy mono». Izumi me sonrió. Era normal que tuviéramos gustos parecidos, pues la había tomado como modelo. A los ojos de los demás yo debía de ser una humana que llevaba un bolso acorde a mi edad y mantenía exactamente la distancia adecuada al hablar, ni demasiado íntima ni demasiado brusca. ¿Ayer viniste a trabajar, Izumi? Los ramen que quedan en stock están reblandecidos», dijo Sugawara, que se estaba cambiando de cara a la taquilla con su potente voz. Izumi se volvió en su dirección. «Sí, ayer vine.
De día fue bien, pero la chica del turno de noche volvió a largarse sin permiso. Se ve que por eso ha entrado Dat, el chico nuevo. Su guaguara se nos acercó subiéndose a la cremallera del uniforme y con la frente arrugada. Vaya, ¿otra vez escaqueándose? Y precisamente ahora que vamos tan justos de personal, no me lo puedo creer. No me extraña que el negocio vaya como vaya. No estábamos vendiendo bebidas envasadas, ni siquiera durante la hora punta de la mañana. Tienes razón, la cosa está fatal. Esta semana el jefe seguirá haciendo el turno de noche para no dejar solo al chico nuevo. Pues en el turno de día también nos faltan refuerzos, que Iwaki está buscando trabajo. No sé cómo nos la apañaremos. Lo mejor sería que dejara la tienda de una vez. Si siempre avisa con tan poca antelación cuando no puede venir, lo único que consigue es perjudicar a sus compañeros. Mientras las escuchaba hablando indignadas empecé a ponerme nerviosa. En mi repertorio de emociones la ira es casi inexistente. Solo me sentía algo contrariada por la falta de personal. Observé de reojo la expresión de su guaguara e intenté hablar imitando exactamente los movimientos de sus músculos faciales, igual que había hecho durante la formación. Repetí las mismas palabras que había pronunciado ella. Vaya, otra vez escaqueándose, y precisamente ahora que vamos tan justos de personal, no me lo puedo creer. Su guaguara se echó a reír mientras se quitaba el reloj y los anillos. ¡Ja! Te veo muy enfadada, Furukura, y con razón, es que no puede ser. Nada más empezar a trabajar me había dado cuenta de que a mis compañeros les gustaba que yo compartiera sus motivos de enfado. Si me solidarizaba con ellos, ya fuera para criticar al jefe o algún compañero del turno de noche que se había escaqueado, surgía una extraña complicidad entre nosotros y celebraban mi indignación. Al ver las expresiones de Izumi y su guaguara, pensé que estaba interpretando a la perfección el papel de humana y suspiré aliviada. ¿Cuántas veces habré repetido ese suspiro de alivio en la tienda? Izumi consultó el reloj y nos avisó. ¿Es hora del briefing, chicas? Sí. Las tres nos pusimos en fila y empezamos la pequeña reunión de todas las mañanas. Izumi abrió el cuaderno de recados y se dispuso a comentarnos los objetivos del día y las cuestiones que había que tener en cuenta. Hoy tenemos que recomendar un nuevo producto, el bollo relleno de mango y chocolate. Quiero oírles anunciándolo bien alto. Además, hay que reforzar la limpieza entre horas punta. Ya sé que de día hay mucho trabajo, pero debemos procurar mantener limpios el suelo, las ventanas y los marcos de las puertas. Hoy no pronunciaremos el juramento porque no hay tiempo, así que pasemos directamente a repetir juntas las frases de atención al cliente. Bienvenido, bienvenido, con mucho gusto, muchas gracias, muchas gracias. Después de pronunciar las fórmulas de cortesía, revisamos una vez más nuestro aspecto y salimos por la puerta de una en una repitiendo bienvenido. Bienvenido, buenos días. Me encanta este momento del día. Tengo la sensación de que la franja temporal que conocemos como mañana avanza dentro de mí. La campanilla que suena cuando alguien entra me recuerda a la campana de una iglesia. Cuando abro la puerta, la caja luminosa me está esperando. Un mundo normal y estable que nunca deja de girar. Mi religión es este mundo rebosante de luz que contiene la caja. En la tienda libraba los viernes y los domingos. Así que un viernes fui a ver a una amiga que se había casado y vivía en una ciudad natal. Y vivía en mi ciudad natal. De pequeña apenas tenía amigas porque me pasaba el día en silencio. Pero cuando empecé a trabajar fui a una reunión de exalumnos donde me reencontré con una antigua compañera de clase e hice un grupo de amigas en mi ciudad natal. ¿Cuánto tiempo sin verte, Furukura? Has cambiado un montón. Me saludó mi hijo con voz alegre. Empezamos a hablar de mi bolso, que ella tiene en otro color, y nos intercambiamos nuestros correos electrónicos para ir juntas de compras la próxima vez. Desde entonces quedamos de vez en cuando para comer o ir de compras. Actualmente mi hijo está casada y vive en mi ciudad natal, en una vieja casa unifamiliar de propiedad donde suele reunir a sus amigas. A veces me da pereza ir porque al día siguiente trabajo, pero esas reuniones son importantes para mí porque suponen mi único punto de contacto con el mundo fuera de la tienda y la posibilidad de interactuar con mujeres normales de mi edad, así que procuro ir cada vez que mi hijo me invita. Aquel día mi hijo había invitado a Yukari, que iba con su hijo pequeño, a Satsuki, casadas pero sin hijos, y a mí. Me presenté en casa de mi hijo con un pastel para acompañar el té. Yukari, la que iba con el niño, había estado viviendo lejos de la ciudad por el trabajo de su marido, así que yo llevaba tiempo sin verla. Mientras comíamos el pastel que había comprado en el centro comercial de la estación, Yukari nos miraba y repetía «¿Cómo las he echado de menos?» y nosotras reíamos.
No hay nada como estar en casa. La última vez que vi a Keiko acababa de casarme. Sí, es verdad. Todas te felicitamos e hicimos una barbacoa con las demás. ¡Cuántos recuerdos! Dije, mezclando el acento de Izumi con el de Sugawara. Te veo distinta, Keiko, observó Yukari, reparando en mi forma de hablar más expresiva. Antes tenías un acento más pasota, ¿no? O a lo mejor es por el peinado, que te da un aire diferente. ¿Tú crees? Para mí no ha cambiado, pero igual es porque la veo a menudo, intervino mi hijo ladeando la cabeza. Sin embargo, yo le di la razón a Yukari en silencio, pues el mundo que yo había asimilado como propio sí había cambiado. Los componentes que formaban mi ser eran distintos, como si el agua que contenía mi cuerpo antes de tener amigas se hubiera evaporado casi del todo y hubiera sido reemplazada por agua nueva. Cuando nos habíamos conocido años atrás, casi todos mis compañeros de trabajo eran universitarios que vivían a sus anchas, y mi forma de hablar no tenía nada que ver con la de ahora. Bueno, igual sí he cambiado, sonreí enigmáticamente. Ahora que lo dices, es verdad que viste de forma diferente. Antes no se arreglaba tanto. Sí, puede que sí. ¿Esa falda no es de una tienda de Omotesando? Yo me probé la misma pero en otro color. Es monísima. Sí, últimamente solo me compro la ropa allí, dije. Sonreí, con mi ropa nueva y mi nuevo ritmo de pronunciar las palabras, hasta el punto de que mis amigas no sabían con quién estaban hablando. Aún así, Yukari siguió repitiendo, ¿cómo las he echado de menos?, sin dejar de sonreírme. Miho y Satsuki quedaban muy a menudo en nuestra ciudad natal, por eso utilizaban expresiones y formas de hablar idénticas. Su forma de comer dulces era especialmente parecida, con sus manos de uñas arregladas. Ambas partían las galletas en pequeños trocitos que se llevaban a la boca. Intenté recordar si antes también lo hacían, pero mis recuerdos eran borrosos. Probablemente yo hubiera perdido los pequeños hábitos y gestos que tenía cuando las conocí. La próxima vez avisaremos a las demás. Ahora que Yukari ha vuelto, podemos llamar a Shisho, por ejemplo, propuso Miho, y las demás aceptamos con entusiasmo. Sí, claro, buena idea. Podemos hacer otra barbacoa con los maridos y los niños. Vale, me apunto. Estaría bien que nuestros hijos también fueran amigos. Ay, sí, sería tan bonito, suspiró Satsuki con cierta envidia. ¿Ustedes no quieren tener hijos, Satsuki?, le preguntó Yukari. Sí queremos. Por ahora lo estamos intentando de forma natural, pero supongo que pronto empezaremos algún tratamiento. Bien, es el momento ideal, asintió Miho. Satsuki miraba al niño de Miho, que estaba profundamente dormido, y me pareció que se estableció una especie de conexión entre los úteros de ambas mujeres. ¿Y tú, Keiko? ¿No tienes planes para casarte todavía? No, aún no. No me digas que sigues trabajando por horas. Reflexioné antes de contestar. Era raro que una mujer de mi edad no tuviera un trabajo estable ni estuviera casada. Lo sabía porque mi hermana me lo había explicado. Aún así no me atreví a mentir delante de Miho y Satsuki, que conocían mi situación. Sí, la verdad es que sí. Al oír mi respuesta, Yukari hizo una mueca de perplejidad y me apresuré a añadir, sigo un poco delicada de salud, por eso aún trabajo por horas. Cuando empecé a salir con las chicas de mi ciudad natal, les dije que tenía una enfermedad crónica que me debilitaba mucho y solo me permitía trabajar por horas. En cambio, en la tienda había dicho que mis padres estaban delicados de salud y tenía que cuidar de ellos. Fue mi hermana quien había inventado ambas excusas. A los 20 años no necesitaba ninguna excusa porque nadie le extrañaba que estuviera trabajando por horas. Pero ahora era la única que no tenía ningún vehículo con la sociedad, ni marido, ni empleo estable. En el fondo a las demás debía de parecerles raro que trabajara tantas horas de pie y tantos días por semana, si no me encontraba bien. Cuéntanos algún chisme, ¿no has tenido ningún lío?, preguntó Satsuki en tono de broma. ¿Lío? Si has salido con alguien, nunca nos hablas de ningún novio. Ah, no, es que nunca he tenido, respondí, diciendo la verdad sin querer. Las demás callaron e intercambiaron miradas de incredulidad. Entonces recordé que mi hermana me había advertido que, ante aquel tipo de preguntas, lo mejor era dar una respuesta imprecisa como, bueno, tuve algo que pintaba bien, pero no tengo buen ojo para los hombres. Así insinuaría que, aunque nunca había salido oficialmente con nadie, sí había tenido algún tipo de relación amorosa complicada, como un adulterio o una aventura de carácter sexual. Si respondes a las preguntas personales de forma poco clara, los demás interpretarán tus respuestas como quieran. Me había dicho mi hermana, y yo acababa de meter la pata.
Bueno, yo tengo algunas amigas homosexuales, intercedió mi hijo como si acudiera al rescate. Hay que ser tolerante, y también tengo algunas que se han declarado asexuales. Es verdad, dicen que cada vez hay más, que la gente joven no tiene interés por esas cosas. El otro día decían en la tele lo difícil que es salir del armario. Aunque nunca me había acostado con nadie, casi nunca pensaba en mi propia sexualidad. El sexo me resultaba simplemente indiferente y no era un asunto que me preocupara. Sin embargo, las demás dieron por sentado que yo lo estaba pasando mal, y siguieron hablando en aquellos términos. Y aunque hubiera estado sufriendo de verdad, a nadie se le ocurrió pensar que quizá lo que me angustiaba no fuera tan simple como lo que estaban insinuando. Pero ellas habían decidido explicarlo así porque parecía que les resultaba más fácil de entender. Cuando de pequeña golpeé a aquellos niños con la pala, los adultos también se basaron en especulaciones infundadas, culparon a mi familia y aseguraron que tenía problemas en casa. Si sufres abusos entenderemos por qué lo has hecho y nos quedaremos más tranquilos. Es eso, ¿verdad? Admítelo de una vez. Se limitaban a decir. Qué pesados. ¿Por qué querían quedarse tranquilos? Mientras pensaba en todo eso, repetí la excusa que mi hermana me había enseñado para cuando estuviera en apuros. No, es que estoy delicada de salud. Claro, sí, ya. Una enfermedad crónica, ¿verdad? Debe de ser duro para ti. Llevas mucho tiempo enferma, ¿no? ¿Cómo te encuentras? Yo solo pensaba en volver a la tienda cuando antes. Allí las cosas no eran tan complicadas. Lo más importante era que todos los empleados fuéramos a la una. Independientemente de nuestro sexo, nuestra edad o nacionalidad, al ponernos el uniforme nos convertíamos en dependientes, y ya no había diferencias entre nosotros. Consulté el reloj que marcaba las 3 de la tarde. Pronto terminarían de cuadrar caja, irían al banco a buscar cambio, llegaría el camión cargado de bollos y comida para llevar y empezarían a colocar los productos recién llegados. La tienda y yo estábamos conectadas a todas horas, aunque estuviéramos separadas. Mientras visualizaba nítidamente el lejano y luminoso Smile Mar de la estación de giro, y el ruido de la tienda me colmaba los oídos, me acariciaba suavemente el regazo con aquellas uñas que siempre llevaban bien cortas para poder manipular la caja. A la mañana siguiente me desperté temprano y decidí que bajaría en la estación anterior y llegaría a la tienda caminando. En el primer tramo del trayecto había varios bloques de pisos y restaurantes, pero a medida que me acercaba a la tienda solo encontraba edificios de oficinas. Aquella sensación de que el mundo se moría poco a poco me resultaba reconfortante. El paisaje no había cambiado desde el día en que me perdí y encontré la tienda por casualidad. Apenas se veían seres vivos, salvo algún que otro ejecutivo trajeado que pasaba rápidamente a primera hora de la mañana. A pesar de que solo había oficinas, en la tienda recibíamos a muchos clientes que parecían simples vecinos del barrio, y siempre me preguntaba dónde vivirían. Pensaba vagamente que mis clientes estarían durmiendo en algún lugar de aquel mundo que parecía encerrado en el interior de la muda abandonada de una cigarra. Al anochecer, un sinfín de luces geométricamente alineadas salpicaba el paisaje. A diferencia de las vistas que se extendían en el exterior de mi piso de alquiler barato, allí la luz también era fría y de color uniforme. Pasear por los alrededores de la tienda también era una forma de recopilar información. Si los restaurantes cercanos empezaban a ofrecer comida para llevar, nuestras ventas se resentían, y cuando hacían obras en alguna calle vecina recibíamos más clientes que trabajaban en aquella calle. Cuando llevábamos 4 años abiertos, la tienda de la competencia se fue a pique y nos vimos desbordados. Los clientes de la competencia acudieron en masa y tuvimos que hacer horas extra porque la hora punta de la mañana no terminaba nunca. Se nos acabó la comida para llevar y el dueño de la cadena amonestó al jefe de la tienda por su falta de previsión. Por eso de vez en cuando recorría el barrio con ojos de dependienta, observando con atención para poder anticiparnos a cualquier eventualidad. No había grandes cambios, salvo que cerca de allí estaban construyendo un nuevo edificio. Cuando estuviera acabado, quizá la clientela volvería a aumentar. Tomé nota mental y llegué a la tienda, donde compré un sándwich y un té. En la trastienda encontré al jefe que había vuelto a hacer el turno de noche. Introducía los datos de su turno en el ordenador, con la espalda encorvada y empapado de sudor. Buenos días. Buenos días, Furukura. Hoy también llegas temprano. El jefe tenía 30 años y nunca estaba quieto. Era un hombre sarcástico pero trabajador, y era el 8º jefe de la tienda. El segundo jefe tenía tendencia a escaquearse, y el cuarto era responsable y limpio. El sexto era un tipo estrafalario que no caía bien a nadie y consiguió que todos los empleados del turno de tarde se fueran a la vez. El 8º jefe era relativamente apreciado por los dependientes por horas, y daba buen ejemplo porque era una persona trabajadora y dinámica.
Al séptimo jefe le faltaba carácter y no prestaba suficiente atención al turno de noche, de modo que la tienda estaba hecha un desastre. Mientras miraba al octavo jefe pensé que era más fácil trabajar con él, aunque fuera tan sarcástico. Los jefes habían ido cambiando a lo largo de aquellos 18 años, pero siempre había habido uno en la tienda. Por muy diferentes que fueran entre sí, todos juntos formaban un solo jefe. El octavo jefe tenía una voz potente que siempre retumbaba en la trastienda. Por cierto, hoy empieza Shiraha, el chico nuevo. Ha hecho la formación de noche, o sea que es la primera vez que viene en el turno de día. Trátalo bien. De acuerdo, respondí animadamente, y el jefe sintió un par de veces sin dejar de teclear. Me tranquiliza tenerte aquí, Furukura. Iwaki está más fuera que dentro, así que por ahora en el turno de mañana estarás tú, Izumi y Sugawara, además de Shiraha, el nuevo. Yo tendré que seguir cubriendo el turno de noche durante una temporada. Aunque su tono de voz era completamente distinto, el jefe tenía la costumbre de alargar las palabras al hablar, igual que Izumi. El octavo jefe había llegado al equipo más tarde que Izumi. A lo mejor ella le había pegado su acento, o a lo mejor era Izumi quien había asimilado la forma de hablar del jefe y había empezado a alargar las palabras cada vez más. Mientras reflexionaba, sentí imitando el tono de Sugawara. De acuerdo, no hay problema. Espero que pronto contraten a alguien. Sí, hemos empezado a aceptar solicitudes, y ya hemos preguntado a las chicas de turno de tarde si tienen alguna amiga que esté buscando un trabajo por horas. El turno de mañana lo tenemos cubierto gracias a ti, que viene 5 días por semana. En una tienda donde hay escasez de personal, lo que te agradecen es que estés ahí. No importa si lo haces bien o mal. Yo no soy una dependienta tan eficiente como Izumi o Sugawara, pero llego puntual y no falto ni un solo día. Y en eso no tengo rival. Por eso me valoran tanto. En ese preciso instante se oyó una fina voz al otro lado de la puerta que decía: «Con permiso». «Shiraha, ¿eres tú? Adelante, pasa. No te pedí que vinieras media hora antes de tu turno. ¿Llegas tarde?» La puerta se abrió despacio mientras el jefe hablaba y un hombre alto y delgado como una percha de alambre entró cabizbajo. Debía de superar de largo el 1,80 m de estatura. Para rematar su aspecto de percha, llevaba unas gafas plateadas que parecían un trozo de alambre pegado a la cara. Vestía camisa blanca y pantalón negro, tal y como establecía el protocolo de la tienda, pero estaba tan delgado que la camisa le venía grande, y aunque le dejaba las muñecas al descubierto, se le formaban unas bolsas antinaturales alrededor de la cintura. En un primer momento me sorprendió el aspecto de Shiraha, que parecía un saco de huesos recubierto de piel, pero enseguida lo saludé con una reverencia. «Encantada de conocerte. Soy Furukura, del turno de la mañana. Un placer tenerte con nosotros». En aquella ocasión mi forma de hablar recordó más bien la del jefe. Shiraha pareció intimidado ante mi impetuoso saludo. «Hola», acertó a responder tímidamente. «Venga, Shiraha, saluda tú también. Los principios son importantísimos. Saluda como es debido». Buenos días», murmuró con un hilo de voz. «Ya has terminado la formación. A partir de hoy eres un empleado más del turno de mañana. Te hemos enseñado lo básico sobre la caja registradora, la limpieza y la forma de preparar la comida rápida, pero te queda mucho por aprender. La señorita Furukura, ahí donde la ves, lleva trabajando aquí desde que abrió la tienda. Pregúntale lo que quieras, ella te lo explicará». «Bien». 18 años. Te has quedado pasmado, ¿verdad? Es una auténtica veterana. Shiraha se había quedado tan perplejo que sus ojos hundidos parecieron adentrarse aún más en las órbitas. Mientras buscaba la forma de romper el hielo, la puerta se abrió de golpe y apareció Sugawara. Llevaba una funda a la espalda que debía de contener un instrumento musical. «Buenos días». Sugawara entró en la trastienda y saludó a Shiraha nada más verlo. «Ah, tú debes ser el nuevo. Bienvenido, un placer». Sugawara tenía un timbre de voz aún más potente que la del octavo jefe. Tuve un mal presentimiento. Pero antes de averiguar qué era, Sugawara y Shiraha habían terminado de cambiarse. «Bien, hoy me encargo yo del briefing. Para empezar tengo que decirles que Shiraha ya ha terminado la formación, y a partir de hoy trabajará con ustedes de 9 a 5. Shiraha, procura saludar a los clientes de forma enérgica y animada. Si tienes alguna duda, pregunta a tus compañeras. Las dos son veteranas. Si puedes, atienden cajas durante la hora punta». «Sí», asintió Shiraha. «Más cosas. Hoy tenemos los perritos calientes de oferta, así que llenen el expositor a tope. El objetivo es vender 100 unidades. La última vez que los ofertamos vendimos 83, así que a vender.
Cuantos más haya, mejor. ¿Has tomado nota, Furukura? Sí, respondí levantando la voz. La sensación térmica en la tienda es muy importante. La diferencia de temperatura respecto a la de ayer es muy grande, y hoy saldrán más productos frescos, así que procuren ir reponiendo las bebidas cuando vean que se acaban. Hoy toca anunciar la oferta de perritos calientes y el nuevo postre, el budín de mango. De acuerdo, respondió Sugawara con voz alta y clara. Bien, hasta aquí el briefing de hoy. Ahora repartiremos al unísono el juramento y las fórmulas de cortesía para atender a los clientes. Repitan conmigo. Todos alzamos la voz para unirnos a la potente voz del jefe. Juramos que nuestro objetivo es presentar el mejor servicio para que el cliente se sienta a gusto y nuestra tienda sea su tienda de referencia. Juramos que nuestro objetivo es presentar el mejor servicio para que el cliente se sienta a gusto y nuestra tienda sea su tienda de referencia. Bienvenido, bienvenido. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Las tres voces resonaron al unísono. El briefing matutino era más formal cuando estaba el jefe. Parece una ceremonia religiosa, comentó Shiraja en un susurro. Le di la razón en silencio. A partir de entonces nos convertimos en aquellos seres denominados dependientes, cuya existencia estaba al servicio de la tienda. Shiraja, que aún no estaba familiarizado con aquellos rituales, se limitaba a abrir y cerrar la boca sin emitir apenas ningún sonido. Hasta aquí el briefing, a trabajar. Sí, respondimos Sugawara y yo. Si hay algo que no entiendes, no dudes en preguntármelo, le dije a Shiraja. Él rió un poco. ¿Algo que no entienda? ¿Sobre un trabajo por horas en una convini? Shiraja reía por la nariz emitiendo un silbido, como si tuviera una membrana de mucosidad recubriéndole el interior de las fosas nasales. Entonces me di cuenta de que en la parte interna de su piel reseca, que parecía de papel, había humedad suficiente para crear membranas, y que aquellas membranas se podían romper. No tengo ninguna duda, lo tengo todo más o menos claro, respondió rápidamente en voz baja. Ah, ¿ya tienes experiencia en otra tienda? Le preguntó Sugawara. ¿Cómo? No, en absoluto, contestó él sin apenas levantar la voz. Bueno, seguro que te falta mucho por aprender. Furukura, a la nevera de las bebidas. Yo he terminado por hoy, me voy a la cama. Sí. Sugawara salió corriendo mientras decía, voy a la caja. Llevé a Shiraja a la nevera de bebidas envasadas y me dirigí a él calcando la forma de hablar de Sugawara. Bueno, para empezar tienes que colocar todos los envases de cara. Las bebidas se venden sobre todo por la mañana, así que la nevera tiene que estar siempre llena y ordenada. Comprueba que las etiquetas del precio estén bien colocadas, y no olvides saludar a los clientes mientras estés haciendo esta clase de tareas. Cuando alguien quiera comprar algo, apártate enseguida para no estorbar. Vale, respondió Shiraja apáticamente, y empezó a colocar los envases de cara al público. Cuando hayas terminado avísame y te enseño a limpiar. El chico siguió lo suyo sin responder. Estuve un rato en la caja y cuando terminaron las puntas de trabajo de la mañana, fui a ver a Shiraja. No estaba. Las bebidas estaban mal alineadas y el estante reservado para el jugo de naranja estaba lleno de cartones de leche. Fui a buscarlo y lo encontré en la trastienda, leyendo el manual con actitud pasota. ¿Qué ha pasado? ¿Tenías alguna duda? No, es que el manual de esta cadena no da ni una, no está bien hecho, respondió él, hojeando el manual con aires de importancia. Si lo hubiera redactado yo, este negocio marcharía mucho mejor. No has terminado de ordenar las bebidas, ¿verdad? Sí, ya he terminado. Al ver que no apartaba la vista del manual, me acerqué a él y le dije animadamente, antes de consultar el manual, debes ordenar las bebidas. Es fundamental que te acostumbres a ordenar y saludar a los clientes. Si no sabes cómo hacerlo, ven conmigo y te lo enseño. Regresé a la nevera con Shiraja, que parecía contrariado, y le expliqué la forma correcta de exponer las bebidas mientras lo hacía delante de él para demostrárselo. Tienes que colocarlas así, de forma que la parte frontal del producto quede de cara a los clientes. Y no puedes cambiar los envases de sitio. Aquí van los jugos de verdura. Ese es el sitio de la leche. Este no es trabajo para un hombre, susurró Shiraja. Las cosas funcionan así desde la edad de piedra. Los hombres salen a cazar y las mujeres los esperan mientras vigilan la casa y recogen frutos de los árboles y floras silvestres. Esa clase de tareas son más adecuadas para la estructura cerebral de las mujeres. Pero ya no estamos en la edad de piedra, Shiraja. Todos los dependientes de la tienda somos iguales, tanto los hombres como las mujeres. Ven conmigo a la trastienda, que hay que ordenar las existencias. Te enseñaré cómo se hace. Saqué las existencias del almacén y le expliqué a Shiraja cómo ordenarlas. Luego volví rápidamente a mis quehaceres.
Fui a la caja registradora con las existencias de perritos calientes. Su guaguara, que estaba reponiendo café, me miró con la frente arrugada. Este chico es un poco raro, ¿no? Se supone que ya ha terminado la formación y que hoy es su primer día. Pero apenas ha tocado la caja todavía y encima ha venido a decirme que preparase yo los encargos. No me digas. A mí me parecía que fueran cuales fueran sus aspiraciones, era bueno que estuviera motivado por algo. Su guaguara me sonrió levantando sus mejillas regordetas. Nunca te enfadas, Furukura. ¿Cómo? Eres fabulosa. Yo no puedo con esa clase de gente. Me ponen de los nervios. Es verdad que a veces te solidarizas con Izumi y conmigo cuando ves que estamos enfadados por algo. Pero nunca eres tú la que empieza quejándose. Y nunca te viese enfadarte con los nuevos. Me sobresalté. Me sentí como si mi falsedad hubiera quedado al descubierto y tuve que reaccionar rápidamente para salvar las apariencias. No es verdad. Lo que pasa es que intento disimularlo. ¿Lo dices en serio? Me sorprendería tanto verte enfadada. Su guaguara soltó una fuerte carcajada. Parecía muy tranquila. Yo, en cambio, tenía que hacer un gran esfuerzo por seguir hablando, moviendo los músculos de la cara e hilvanando las palabras con la máxima prudencia posible. Oí el ruido de una cesta contra la superficie metálica de la caja. Me volví rápidamente y vi a una de nuestras clientes habituales, una señora mayor que usaba bastón para andar. «Bienvenida». Cuando empecé a escanear los códigos de barras, la mujer me sonrió y dijo: «Aquí nunca cambia nada». Tardé un momento antes de responderle. «Tiene razón». En la tienda apenas quedaba ya nada de lo que había el día de la inauguración. Ni el jefe, ni los dependientes, ni los palillos, ni las cucharas, ni los uniformes, ni las monedas, ni los huevos o la leche cuyos códigos ahora escaneaba, ni las bolsas de plástico donde los metía eran los mismos que del primer día. Siempre estaban ahí, pero ya no eran los mismos. Supongo que a eso se refería la señora al decir que allí nunca cambiaba nada. «Serán 390 yenes, por favor», le dije mientras reflexionaba. El viernes era mi día libre. Fui a Yokohama a ver a mi hermana pequeña, que vivía en las afueras, en la zona residencial nueva del barrio de la estación. Su marido trabajaba en una compañía eléctrica y solía volver en el último tren. Pues venga, yo creo que lo vamos a dejar por aquí el día de hoy, antes de que nuestra protagonista vaya a ver a su hermana. Pues nada, gracias por estarme acompañando en esta lectura del día de hoy. Por ahí voy a tener que hacer unas cuantas ediciones porque tuve que hacer unos cuantos cortes, pero bueno, espero que no se haya notado mucho durante el video resubido. Como siempre, te doy la invitación a que si te está gustando esta lectura, si te está gustando esta narración, a que te suscribas, que des like, que comentes, que compartas con otras personas que tú creas puedan disfrutar de esta lectura. Pero por sobre todo y como siempre, que si te está gustando la lectura, consumas la obra original para apoyar a su autora, más bien. Pero sin más, por el momento nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.